Déjame hacerte una pregunta esta mañana, una pregunta que va directo al corazón de tu vida en este momento. ¿Qué es lo que estás buscando? No la respuesta que darías en una reunión de célula, no la respuesta que crees que un cristiano debería dar. La respuesta verdadera, esa que aparece a las 3 de la madrugada cuando el sueño no llega, cuando las cuentas no cierran, cuando la relación tambalea, cuando el futuro parece una niebla densa que no puedes atravesar. ¿Qué es lo que estás buscando de verdad? Porque creo que Dios te puso aquí hoy, en este exacto momento, para escuchar una palabra que tiene el poder de reorientar completamente la dirección de tu vida. Y no es una palabra nueva, es una palabra que fue pronunciada hace aproximadamente 2000 años, en una ladera de colina en la región de Galilea, por un hombre que conocía el corazón humano mejor que cualquier psicólogo, economista o filósofo de la historia. Una palabra que arqueólogos, historiadores y estudiosos de culturas antiguas han estudiado profundamente, y cada capa que ellos remueven revela un tesoro aún más rico de lo que imaginábamos. La palabra está en Mateo, capítulo 6, versículo 33. Guárdala en el corazón, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 27 palabras en español. Pero en el griego original, que es el idioma en que el Evangelio de Mateo fue escrito, cada una de esas palabras carga un peso, una textura, una profundidad que la traducción, por buena que sea, apenas puede rozar. Y es en esa profundidad donde quiero sumergirme contigo hoy. Pero antes de llegar al versículo en sí, necesitamos entender dónde estaba Jesús, quién estaba escuchando y qué estaba ocurriendo en aquel mundo. Porque la Biblia no fue escrita en el vacío. Fue escrita en medio de olores, tensiones, luchas económicas, crisis políticas y una agonía espiritual colectiva que es sorprendentemente parecida a la que vivimos hoy. Imagínate en aquella época. Estamos en Galilea, una región que hoy corresponde al norte del estado de Israel, a orillas del mar de Galilea, que en realidad es un lago de agua dulce, el más grande de Israel, con aproximadamente 21 kilómetros de longitud y 12 kilómetros de ancho, ubicado a aproximadamente 230 kilómetros al norte de Jerusalén. Un viaje que en aquella época, a pie, llevaría entre 3 y 4 días, dependiendo del terreno y las condiciones climáticas. Galilea no era considerada una región noble. Los estudiosos judíos de la época, especialmente los radicados en Jerusalén, miraban a los galileos con cierta condescendencia. El Talmud, compilación de textos rabínicos producidos a lo largo de siglos, registra comentarios que muestran cómo los galileos eran vistos como menos sofisticados, menos instruidos en la ley, con acento diferente y costumbres más rústicas. Cuando Natanael, al oír sobre Jesús, pregunta en Juan capítulo 1 versículo 46, ¿puede salir algo bueno de Nazaret?, está expresando exactamente ese prejuicio cultural. Y Jesús eligió Galilea. No por casualidad. Eligió predicar a orillas de ese lago, en las laderas de esas colinas, a pescadores, labradores, recaudadores de impuestos, mujeres que cargaban agua en jarras de barro, niños que corrían descalzos en el polvo rojo de la tierra. Gente común. Gente que trabajaba con las manos. Gente que sabía lo que era no tener certeza de si habría pan mañana. Arqueólogos que excavan sitios de la Galilea del primer siglo han descubierto algo fascinante sobre la economía local. La región estaba marcada por un sistema de tensión económica creciente. Bajo el dominio romano, los galileos pagaban múltiples capas de impuestos: impuestos al emperador romano, tributos al rey Herodes Antipas que gobernaba la región, y además las contribuciones obligatorias para el templo de Jerusalén.
Historiadores calculan que la carga tributaria total sobre un judío común en la Galilea del primer siglo podía llegar a 1/3 o incluso la mitad de su ingreso anual. 1/3 a la mitad. Piensa en eso. Nosotros hoy nos quejamos de impuestos, y con razón. Pero imagina trabajar todo el año y entregar la mitad a sistemas que, en tu percepción, no te representaban, no te protegían, no cuidaban de ti. Es en ese contexto de ansiedad económica real, de presión financiera concreta, de incertidumbre sobre el mañana, que Jesús sube al monte, se sienta, y comienza lo que se conoció como el Sermón del Monte. Mateo registra ese sermón en los capítulos 5, 6 y 7, y es considerado por muchos estudiosos, incluido el erudito británico N.T. Wright, como el más completo manifiesto ético y espiritual jamás pronunciado. Y Mateo 6, versículo 33, está casi en el corazón geográfico de ese sermón. Pero, ¿qué estaba respondiendo Jesús específicamente cuando dijo esas palabras? En los versículos anteriores, a partir del versículo 25 del capítulo 6, Jesús tiene un discurso que comienza con «No os afanéis por vuestra vida». La palabra griega usada para afanéis es merimnao, y es extraordinaria. Viene de una raíz que combina dos conceptos, merizo, que significa dividir o partir, y nous, que significa mente o pensamiento. Entonces, merimnao describe literalmente una mente dividida, un pensamiento partido, una atención fragmentada entre múltiples direcciones. La palabra original revela un significado que transforma nuestra comprensión. Cuando Jesús dice, no os afanéis, no está diciendo, no te importe las cosas prácticas de la vida. Está diciendo algo mucho más quirúrgico. No dejen que la ansiedad fragmente su mente, que rasgue su atención en pedazos, que los deje mirando en todas las direcciones al mismo tiempo sin poder ver nada con claridad. Especialistas en neurociencia hoy describen algo llamado carga cognitiva de la ansiedad. ¿Qué es exactamente eso? Cuando estamos ansiosos, la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento estratégico y la toma de decisiones, queda comprometida. La ansiedad no solo nos hace sentir mal, literalmente reduce nuestra capacidad de pensar con claridad. 2000 años antes de cualquier investigación en neurociencia, Jesús estaba describiendo con precisión ese fenómeno usando la palabra merimnao, mente dividida. Y entonces Jesús usa un argumento de la naturaleza que necesitamos entender en el contexto cultural de la época. Habla de las aves del cielo, de los lirios del campo. Para nosotros hoy, eso puede sonar poético y distante. Pero para aquellos galileos sentados en esa ladera, escuchando a Jesús, con los ojos vueltos hacia los campos de alrededor, era una observación concreta del mundo que veían todos los días. Las aves que Jesús menciona casi ciertamente incluían los cuervos, que en la tradición judía eran considerados impuros según las leyes del Levítico, y aún así eran sustentados por Dios. Y los lirios del campo, que historiadores botánicos y arqueólogos identifican probablemente como la anémone coronaria, la anémona escarlata que cubre las colinas de Galilea de rojo vibrante en primavera, era una de las flores más comunes y efímeras de la región, con una vida de apenas unos días. Jesús está diciendo, mira lo más descartable de la creación, el pájaro impuro, la flor que dura 3 días, y ve cómo Dios se ocupa de ellos con esplendor y cuidado. Y ahí llegamos al versículo 33, y aquí es donde la narrativa cambia de nivel completamente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra buscad en griego es zeteite, del verbo zeteo, y esa palabra en el griego antiguo no es una búsqueda pasiva. No es el tipo de búsqueda de quien perdió las llaves y da un vistazo casual al sofá. Zeteo
Describe una búsqueda activa, intencional, persistente, una búsqueda que organiza la vida alrededor del objeto buscado. Los filósofos griegos usaban esa misma palabra para describir la búsqueda filosófica de la verdad, una búsqueda que consumía la vida entera del pensador. Platón, Aristóteles y los estoicos hablan de ceteo, como la postura fundamental del sabio frente al conocimiento. Jesús toma esa palabra cargada de toda la tradición filosófica griega y la usa para describir cómo debemos relacionarnos con el reino de Dios. Y después viene la expresión primeramente, en griego, proton, primero en orden, primero en prioridad, primero en secuencia, no segundo, no en paralelo con otras búsquedas, primero. Pero aquí está lo que más impresiona y que muchos comentaristas pasan por alto. Jesús no dice, busquen solamente. Dice, busquen primeramente. Hay un orden siendo establecido, no una exclusión. No estás siendo llamado a dejar de trabajar, de planificar, de cuidar a la familia, de pagar las cuentas. Estás siendo llamado a establecer una jerarquía que organiza todas esas cosas alrededor de un centro. Piensa en una rueda con radios que convergen hacia un cubo central. El cubo es lo que mantiene todo unido, es lo que permite que la rueda gire, es lo que soporta el peso. Si el cubo es fuerte, todos los radios funcionan. Si el cubo desaparece, los radios se dispersan y la rueda se desmorona. Jesús está diciendo que el reino de Dios es el cubo de la rueda de tu vida. No es uno de los radios, es el centro. ¿Pero qué es el reino de Dios? Esa expresión aparece más de 100 veces en los 4 evangelios. Es el tema central de la predicación de Jesús. Y durante siglos, la teología cristiana debatió intensamente lo que significa. Hay quienes dicen que el reino de Dios es algo futuro, escatológico, que vendrá al fin de los tiempos. Hay quienes dicen que el reino es interior, espiritual, que comienza en el corazón de cada creyente. Y hay quienes dicen que el reino es social, histórico, que se manifiesta en la transformación de las estructuras de la sociedad. La respuesta a la que ha llegado la mayoría de los estudiosos bíblicos modernos, incluidos teólogos como Joaquim Jeremías, quien pasó décadas estudiando los dichos de Jesús en el contexto del judaísmo del Segundo Templo, y George Eldon Ladd, quien escribió el trabajo más abarcador sobre teología del Nuevo Testamento del siglo XX, es que el reino de Dios es todas esas cosas al mismo tiempo. Es ya y todavía no, como Ladd lo describió en una expresión que se hizo famosa en la teología evangélica. La palabra griega es basileia, que viene de basileus, rey, pero basileia, en griego, no describe primariamente un territorio, describe un reinado, un ejercicio de autoridad real, una soberanía en acción. Cuando buscas el reino de Dios, no estás buscando un lugar. Estás buscando el gobierno soberano de Dios sobre tu vida. Estás invitando al Rey a reinar. Antropólogos culturales que estudian el mundo del Mediterráneo antiguo explican que la metáfora del reino era la más poderosa disponible en el vocabulario político y espiritual de la época. En un mundo sin democracia como la conocemos, sin república, sin constitución moderna, el rey era la realidad suprema. El reino del rey organizaba todo: la economía, la seguridad, la justicia, los ritos religiosos. Cuando Jesús dice, busquen el reino de Dios, está usando la imagen más total de organización de la realidad que existía en el imaginario de aquellas personas. Está diciendo, deja que Dios sea el organizador supremo de tu realidad. Y después, Jesús añade, y su justicia, en griego, dikaiosune. Esa palabra es magnífica y frecuentemente mal traducida o entendida de forma incompleta. Dikaiosune no significa solo justicia en el sentido jurídico, de castigo proporcional al crimen. En el Nuevo Testamento carga al mismo tiempo el sentido de rectitud moral, de relación correcta con Dios y de alineamiento con el carácter y los propósitos divinos.
En algunos contextos, los traductores la vierten como justicia, en otros como rectitud, en otros como integridad, pero hay algo aún más profundo. La palabra hebrea que está detrás de la tradición en que Jesús fue formado es tzedaká. Y esa palabra en el Antiguo Testamento no describe solo un estado interno de ser justo. Describe una acción. Describe a alguien que actúa de acuerdo con los estándares de Dios en una relación. Tzedaká se ejerce en relación a alguien. Es relacional por naturaleza. Cuando los profetas del Antiguo Testamento claman por tzedaká, están clamando por una sociedad donde las relaciones entre las personas reflejan el carácter de Dios, donde el débil es protegido, donde el pobre no es explotado, donde la viuda y el huérfano tienen lugar y dignidad. Entonces, cuando Jesús dice, busquen el reino y su dikaiosune, está diciendo algo muy rico. Busquen el gobierno soberano de Dios sobre su vida y busquen vivir de acuerdo con el carácter de Dios en todas sus relaciones. Busquen ser en casa, en el trabajo, en las redes sociales, en el tráfico, en las decisiones financieras. Una persona cuyas acciones reflejen quién es Dios. Y entonces llega la promesa. Y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra añadidas en griego es prostetesetai, del verbo prostitemi, que literalmente significa ser puesto encima, ser añadido, ser sumado. Es una palabra de adición, de suplemento, de complemento. No es la palabra usada para lo que vas a ganar como salario. Es la palabra usada para lo que viene encima, lo que se suma a lo que ya existe. Pero lo más impresionante es el sujeto de la acción. Os serán añadidas. ¿Quién añade? Dios. Es una voz pasiva divina, una construcción gramatical que el griego usa frecuentemente para indicar la acción de Dios sin necesidad de mencionar el nombre divino explícitamente. Jesús está diciendo, cuando estableces las prioridades correctas, cuando pones el reino en el centro y vives de acuerdo con el carácter de Dios, el propio Dios se convierte en el administrador de las otras cosas, el alimento, la ropa, las necesidades prácticas que Jesús mencionó en los versículos anteriores. No es que no vayas a trabajar, no es que te vayas a quedar en casa esperando que caiga maná del cielo, es que hay una diferencia fundamental entre trabajar movido por la ansiedad, con la mente dividida, intentando controlar resultados que no controlas, y trabajar movido por propósito, con la mente integrada, sabiendo que cuidas de lo que está en tus manos mientras confías al Padre lo que está en las suyas. Déjame traer una perspectiva histórica que va a hacer que esa promesa gane una dimensión aún más poderosa. En el mundo del Mediterráneo antiguo, el concepto de patronazgo era central para entender cómo funcionaba la sociedad. Historiadores sociales como Bruce Malina y John Pilch, quienes dedicaron décadas al estudio del contexto cultural del Nuevo Testamento, explican que la sociedad grecorromana y judía del primer siglo estaba organizada alrededor de relaciones de patrón y cliente. El patrón era alguien de posición superior, poder y recursos, que ofrecía protección, recursos y beneficios al cliente. El cliente, a cambio, ofrecía lealtad, honor público y servicio al patrón. Esa relación de patronazgo era la estructura básica de seguridad social de la época. No había seguridad social, no había seguro de desempleo, no había sistema público de salud. Lo que había era tu patrón. Tener un buen patrón podía significar la diferencia entre prosperar y pasar necesidad. Cuando Jesús habla de la provisión de Dios para quienes buscan el reino, está usando el lenguaje y los conceptos del patronazgo que aquella audiencia entendía instintivamente. Está diciendo, Dios es el mayor patrón del cosmos, y quienes entran en su reino, que aceptan su soberanía, que viven de acuerdo con su carácter, entran en una relación de patronazgo divino, y ese patrón no falla. Ese patrón conoce tu necesidad
antes de que la articules. Ese patrón tiene recursos infinitos. Recientes estudios de papiros egipcios del primer y segundo siglos, documentos cotidianos preservados por el clima seco de Egipto y estudiados por papiriólogos en las últimas décadas, muestran cartas de clientes a patrones describiendo sus necesidades y pidiendo intervención. El lenguaje de esas cartas es sorprendentemente similar al lenguaje de las oraciones del Nuevo Testamento. El mundo antiguo sabía lo que era depender de un patrón, y Jesús estaba diciendo: tengo un patrón para presentarte. Su nombre es Padre, y aquí llegamos al corazón de todo, a la revelación que lo cambia todo, confirmada tanto por las Escrituras como por la comprensión del mundo antiguo. La ansiedad humana en su esencia más profunda no es sobre dinero, no es sobre salud, no es sobre relaciones, aunque se manifieste en esas áreas. La ansiedad en su raíz más profunda es sobre control y confianza. Aparece cuando no tengo control sobre algo que importa y no tengo confianza en que alguien confiable esté en control. Es una ecuación simple y devastadora. Ausencia de control más ausencia de confianza igual a ansiedad paralizante. Jesús en Mateo 6, versículo 33, no está ofreciendo una fórmula mágica que resuelve todos los problemas prácticos de tu vida. Está ofreciendo algo mucho más fundamental, una reorientación del corazón que sustituye la ansiedad paralizante por una fe activa. Está diciendo: no necesitas controlarlo todo, porque alguien en quien puedes confiar completamente está en control. Y esa confianza no es ingenua, no es infantil, no está desconectada de la realidad. Está basada en el carácter de un Dios a quien Jesús llama Padre, que cuida de los pájaros y que conoce tu necesidad. Pero hay una condición. Y necesitamos mirar esa condición con honestidad. La condición es buscar primeramente. Y buscar primeramente tiene un costo. Tiene el costo de la reorganización de tus prioridades. Tiene el costo de decir no a cosas que compiten con ese primer lugar. Tiene el costo de la vulnerabilidad de confiar el control a Dios. Historiadores de la espiritualidad cristiana documentan que a lo largo de los siglos, quienes más profundamente vivieron la paz prometida en ese versículo, fueron exactamente quienes más radicalmente entregaron el control. Piensa en Francisco de Asís, que renunció a una herencia para vivir en pobreza voluntaria y encontró una alegría que intrigó a toda la Europa medieval. Piensa en los llamados anabaptistas del siglo XVI, que ante la persecución brutal eligieron la paz de Dios por encima de la seguridad política. Piensa en los misioneros del siglo XIX que fueron a continentes desconocidos sin garantía de regreso y relataron en cartas y diarios preservados hoy en archivos históricos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Las palabras de Pablo en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Entonces, querido oyente, quiero hacerte la pregunta que ese versículo me hace cada mañana. ¿Qué está en primer lugar en tu vida hoy? No lo que dirías que está, lo que realmente está cuando miras hacia dónde va tu tiempo, hacia dónde va tu energía mental, hacia dónde va tu preocupación más profunda, porque lo que está en primer lugar en la práctica de tu vida es lo que de hecho gobierna tu vida, es lo que determina tus decisiones, tu paz, tu dirección. Y si miras esa respuesta honesta y te das cuenta de que el reino de Dios no está en primer lugar, que hay otras cosas que ocuparon ese espacio central, tal vez la seguridad financiera, tal vez la aprobación de las personas, tal vez una relación, tal vez la carrera, tal vez el control sobre las circunstancias, sabe que Jesús no te está condenando por eso, te está invitando, está diciendo: existe otra manera de vivir, existe un orden diferente para las cosas. Y cuando pones las cosas en el orden correcto, algo extraordinario ocurre. No porque sea una fórmula mágica,
sino porque finalmente estás alineado con la realidad más profunda del universo, que es que este mundo tiene un rey, y ese rey es bueno, y ese rey te conoce, y ese rey cuida de ti. La promesa no es que no vas a tener dificultades. La promesa no es que todas las cuentas van a ser pagadas al día siguiente del culto. La promesa es que cuando pones el reino en primer lugar, ya no estás solo en la administración de tu vida. Tienes un socio que es al mismo tiempo el creador del universo y el Padre que te conoce por nombre. Si esta revelación histórica y espiritual tocó tu corazón como tocó el mío cuando fui sumergiéndome en las capas de ese versículo extraordinario, comparte esa palabra con alguien que necesite escucharla hoy. Tal vez alguien que conoces tiene la mente dividida, fragmentada por la ansiedad, intentando dar cuenta de todo al mismo tiempo. Manda ese mensaje, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, cumple aquello para lo cual fue enviada. Como Isaías capítulo 55 versículo 11 promete. Y antes de comenzar tu día hoy, aunque sean solo 2 minutos, siéntate con ese versículo. Deja que te pregunte, ¿qué está en primer lugar? Y si la respuesta no es lo que quieres que sea, no hay mejor momento que ahora para un realineamiento suave, honesto y transformador con el Dios que te vio cuando todavía no había amanecido y que ya preparó para ti todas estas cosas.